Manzanares porque forma parte ahora del programa de Testigo Protegido y vamos a hablar con Juan José Benítez, él es subsecretario de Justicia y Política Criminal, encargado del programa de Testigos Protegidos. Bienvenido, Juan José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Cecilia Devana, bienvenida, Cecilia. Gracias, Elio. Bueno, muy bien. A ver, lo contábamos en el día de ayer. Finalmente se le dio este lugar a Manzanares como testigo protegido. La primera pregunta que tengo para hacerte, Juan José, ¿qué cambia a partir de ahora en la vida de Manzanares? Bueno, él voluntariamente solicitó el ingreso al programa de protección a testigos e imputados. Él firma un acta en la que se compromete a aceptar un montón de reglas de conducta, un montón de pautas que tiene que seguir, que se establecen de acuerdo al riesgo, que hagamos un análisis de riesgo en virtud de lo que él declaró y la información que aportó a la causa. Él está en este momento en forma provisoria dentro del programa, entonces de alguna manera estamos en esta etapa de análisis. ¿Qué quiere decir que esté en forma provisoria y por qué? Bueno, por eso estamos justamente haciendo el análisis de riesgo inicial para ver cuál es el riesgo que él puede tener y qué medidas tenemos que adoptar frente a ese riesgo. Tomamos medidas preventivas justamente para neutralizar cualquier tipo de riesgo, pero tenemos que saber el riesgo real que podría llegar a tener y a partir de ahí se le presenta un plan de seguridad y un plan de vida, tanto para él como para su familia en caso de que así lo requiera. Entonces, en este momento estamos en una etapa de análisis del caso, donde provisoriamente está bajo nuestro cuidado. Bien. En el mientras tanto, ¿dónde está? Está en un lugar de encierro distinto al que estaba antes. De nuevo, en estos casos, cuanta menos información brindemos, mayor garantía tenemos de poder cumplir con nuestro objetivo, que es la seguridad de la persona. Claro. Bien, ahora, una vez que esto entonces se decida, se determine y ya pasemos de la situación provisoria a una estable, como testigo protegido, él ingresa como testigo protegido solo o también lo hace su familia. Bueno, el ingreso se le hace una propuesta, ¿no?, de plan de seguridad y él tiene que, de nuevo, adherir a esa propuesta y decir, sí, acepto, voy a cumplir todas estas reglas. Eso se hace extensivo a la familia en caso de que así lo requieran. Nosotros nos tenemos que entrevistar con la familia, diseñarles de nuevo un plan de seguridad, un plan de vida para ellos y ver si ellos dan voluntad de ingresar en este régimen. De nuevo, es un régimen que cambia radicalmente las condiciones de vida. En el ¿Él caso todavía de él, no manifestó la voluntad o el deseo de que también su familia...? Por el momento no. Por el momento no, pero de nuevo, son etapas. Él pensemos que recién ingresó ayer provisoriamente al programa, entonces se tiene que empezar a adaptar a estas nuevas condiciones, a dimensionar obviamente cómo va a ser su vida. De nuevo, él está todavía en el ámbito carcelario, con lo cual la vida sigue siendo restringida. En el caso de que pueda recuperar su libertad, hipotéticamente, el cambio de vida va a ser bastante más radical, ¿no? Entonces, son etapas, hay que ir pasando etapas y la familia muchas veces... Al principio es reacia de ingresar, después pueden sentir miedo y deciden ingresar, después pueden pedir egresar del programa. Son situaciones fluctuantes que también fluctúan de acuerdo al avance de las causas. Entonces nuestro análisis de riesgo es inicial, pero después se va siendo sostenido en el tiempo de acuerdo a las vicisitudes que tenga el proceso. Él está preso. Así es. Hoy. Por ahora, este programa de testigo protegido sería una suerte de prisión domiciliaria para él. No, él está preso en un lugar de carcelario, de encierro carcelario. Él no está en una casa con monitoreo electrónico, en una casa custodiado por agentes de policía o por agentes penitenciarios. Él está preso. No ha sido excarcelado ni beneficiado con una prisión domiciliaria. Con lo cual su situación de encierro cambia respecto al lugar en el que se encontraba y cambia respecto a la vida diaria dentro de un sistema carcelario. Claro, las visitas, por ejemplo. Las visitas, el contacto con otros internos, el desarrollo de actividades, en eso se modifican los traslados, él no puede compartir ningún traslado con nadie, no puede estar en principio en actividades conjuntas, por nosotros tenemos que neutralizar el riesgo lo más posible, de forma tal de que evitemos contacto con una fuente posible de agresor. Claro. Y cuando es así, por ejemplo, que hay una persona que entró al programa y está en condición de encierro y su familia decide también acogerse al programa, ¿cómo se vehiculiza eso? ¿Se los llevan a ellos a otro lugar distinto del lugar donde vivían o se le busca dar protección en la casa? Bueno, de acuerdo de nuevo al análisis de riesgo que efectuemos y a la disponibilidad que podamos tener tanto de la familia como de logística para llevar adelante los movimientos. En muchos casos los grupos familiares son extensos, con vínculos en colegios y demás, y a veces es difícil para la familia someterse a un cambio tan brusco, entonces tratamos de amoldar los planes de seguridad de acuerdo también a esa disposición, salvo que obviamente estemos en una situación de riesgo muy alto y crítico, donde la única alternativa que tengamos es una relocalización, obviamente preservando identidades, sin revelar el lugar, que implica también un impacto en
contacto con amistades, uso de redes sociales. O sea, tenemos nosotros un trabajo hecho en estos 3 años de profesionalización del equipo, de capacitación. Tuvimos capacitación en Canadá, que fue algo inédito, la primera vez que el programa canadiense abrió sus puertas a otro país para ser capacitado. Recibimos esos insumos, profesionalizamos el equipo, formamos equipos interdisciplinarios, porque tenemos de repente que atender también a los distintos momentos de la gente dentro del programa y necesitan asistencia psicológica, pueden necesitar asistencia psiquiátrica, tenemos terapeutas ocupacionales. ¿Esto en general sucede por el nivel de aislamiento que le genera Sí, el cambio que genera, ¿no? De nuevo, el dejar de tener contacto con amistades, con familiares, el no utilización de redes sociales para no revelar obviamente los lugares en los que se encuentran. Genera un impacto muy fuerte en la vida, entonces necesitamos dar esa contención para que puedan llevar adelante este proceso. La finalidad del programa es que puedan desplegar su vida normalmente, o lo más normalmente posible, en otro entorno, muchas veces cambiando profesión, cambiando la ocupación, cambiando las identidades. No es un tema menor. No es un tema menor, sin duda, por eso es un proceso. Claro. Ahí, digamos, ¿cuánto tiempo se le cubre económicamente a la persona cuando está aislada o, bueno, con el cambio, la relocalización? Sí. ¿O la ley establece un periodo de ayuda económica de 6 meses, en los cuales se cubren las necesidades básicas, y después nosotros continuamos con un periodo, obviamente, de medidas de seguridad, ¿no? Dentro de esos 6 meses tenemos que desarrollar un plan de vida para esa persona para que pueda, de alguna manera, desarrollar alguna ocupación que le genere un ingreso. Cada caso es un caso muy artesanal, se construye artesanalmente con un diseño particular de acuerdo a las posibilidades que tenga de desarrollar una ocupación. Muchas veces tenemos que capacitarlos en oficios, en ocupaciones. Porque tiene que cambiar directamente de ocupación. En muchos casos sí, en otros no. Depende, de nuevo, siempre va a depender del nivel de riesgo y cómo pueda ser neutralizado ese nivel de riesgo en la relocalización que se puede efectuar. Ahora, en este caso, puntualmente, en el caso de Manzanares, esto sería una posibilidad para la familia, pero no para él porque él está en un ámbito carcelario. Digo. O sea que él... El ámbito carcelario tiene, de nuevo, otras medidas de seguridad distintas a las que puede tener otra persona que esté detenida, con otro plan diario y otro nivel de vida carcelaria, pero obviamente él no va a tener que adaptar mucho más que esa vida diaria dentro del sistema. Ahora, Juan José, ¿cómo se hace con los vínculos de la familia? ¿No? Es decir, el caso de Manzanares, puede tener una hija, esa hija puede tener un novio. ¿Qué pasa con ese vínculo? Porque ese novio tiene hermanos y así sucesivamente, y cada vez es más gente en la que sabe dónde están, cuál es la vida. ¿Se tiene que cortar todo vínculo? ¿Cómo se hace? Son distintas estrategias de acuerdo a niveles de riesgo, de acuerdo a la aceptación familiar del cumplimiento de ciertas reglas, y en el caso de que no estén dispuestos a cumplir ciertas reglas, se restringen vínculos, obviamente. Por eso el ingreso al programa es voluntario y requiere la suscripción del compromiso de respeto de un montón de reglas, porque cambia la relación, obviamente, con sus vínculos, con su familia, con sus amigos. O sea, no se le puede obligar a dejar de ver a cierta persona. Se le puede, de nuevo, se le propone ese plan de seguridad y dice: usted, para estar dentro del programa, va a tener que respetar estas reglas. Estas reglas hoy, por su nivel de riesgo, implican que no puede contactarse con estas personas, no puede utilizar estas redes sociales, no puede hacer tal cosa. Si bien el ingreso es voluntario, las reglas las ponen ustedes. Por supuesto, tiene que aceptar esas reglas. Claro. Si no acepta esas reglas, nosotros lo podemos excluir en la etapa provisoria, lo excluimos directamente, o decimos no tiene lo que llamamos adaptabilidad a las condiciones del programa, y en el caso de que esté ingresado definitivamente, es decir, que le hayamos presentado el programa de vida, él haya aceptado, el director del programa diga lo incluyo definitivamente, le pedimos al juez que lo excluya por el no cumplimiento de las pautas de conducta que se impusieron. Si no las cumple, se lo excluye directamente. ¿Hay un alto porcentaje de eso, de excluidos o expulsados del sistema? No, la gran mayoría generalmente voluntariamente se retira del programa, muchos porque creen que ya no tienen riesgo, más allá de que nosotros les presentamos las evaluaciones de riesgo y les indicamos cuáles serían los riesgos. Muchos deciden voluntariamente irse del programa. Otros han tenido que ser excluidos judicialmente y otros ni siquiera pasan la etapa provisoria de ingreso porque, efectuados los análisis justamente que hacemos de riesgo y de apego al programa, determinamos que no son capaces siquiera de cumplir reglas básicas. ¿Cuál es el mayor tiempo en que un testigo protegido ha permanecido en el programa? Y el programa está funcionando desde el año 2003. Hemos tenido casos que obviamente hemos heredado de la gestión anterior, que llevaban ya 5 años dentro del programa, así que tenemos casos hoy de 8 años de permanencia dentro del programa. Que permanecen ahí, que no piden salir del programa. Exactamente, que siguen con distintos dispositivos de seguridad,
mediante los cuales nos controlamos diariamente. Nosotros tenemos un sistema, una base de comunicación que está a las 24 horas del día en contacto con todos los testigos que tenemos y tienen distinto tipo de comunicación y tenemos distintas rutinas de comunicación. ¿Y esto puede ser eterno o en algún momento vence? Ustedes evalúan que tiene que, bueno, ya no es necesario. Aspiramos a que no sea eterno, obviamente, porque que sea eterno significa que existe un riesgo latente para esa persona y que no ha podido ser neutralizado de otra manera. Nosotros siempre lo que aspiramos es el plan de vida que tracemos, que pueda ser un plan de vida efectivo, que le brinde seguridad a la persona y que no tenga que seguir con ninguna medida de seguridad adicional al contacto que siempre va a tener con el programa. La realidad es que va a existir siempre un contacto con el programa de esa persona. Nosotros vamos a hacer un seguimiento para ver si se viene adaptando bien, si necesita alguna medida de apoyo, más allá de que formalmente hayamos finalizado el vínculo, ¿no? Claro. Nuestra idea es continuar para que sea permanente en el tiempo esa inserción en su nueva vida. ¿Nunca ha sucedido que un testigo protegido no haya logrado reinsertarse laboralmente? Ha ocurrido... Y que esto sea un problema porque finalmente no le ingresa dinero y no puede mantener a su familia. Nos ha pasado de fracasos digamos, en el oficio, en la ocupación elegida para que desarrolle y tener que desarrollar un nuevo plan de acción para esa persona. De nuevo, es creatividad pura, ¿no? Claro. Es decir, bueno, ¿qué nuevo elemento puedo encontrar para que pueda desarrollar una actividad que le sea productiva y también recurrir a los distintos resortes del Estado para ver de qué manera podemos acompañar desde otro lado a esa persona que en muchos casos ha sido víctima de un delito, en otros casos ha sido testigo, en otros casos ha sido un imputado o colaborador, como es el caso puntual de Manzanares, ¿no? Claro, claro. ¿En porcentajes qué hay más? ¿Testigos y víctimas o imputados dentro del programa? Dentro del programa tenemos por lo general más testigos y víctimas que imputados. Obviamente el crecimiento de imputados colaboradores se dio a partir de la ley del arrepentido, claramente, donde hemos tenido un crecimiento exponencial y que nos ha llevado también a desarrollar otras acciones por parte del programa. Hemos desarrollado un equipo táctico especial de protección, que de los agentes del servicio penitenciario que integran el grupo de élite, que es el grupo especial de intervención. Hemos creado un cuerpo especial que se denomina Los Lobos, que son aquellos agentes que han recibido una capacitación especial en protección a personas que nos sirven justamente para los testigos de más alta exposición, testigos Claro. o imputados de más alta exposición, más alto riesgo, pues un cuerpo de élite especial que responde directamente al programa y que actúa bajo las órdenes del director del programa. En ese caso, entonces, son los lobos los que llevan adelante el sistema de la protección y los traslados de más alto riesgo. Ahora, esta cantidad de agentes es finita, obviamente, y estaba, me imagino, dispuesta para cierta cantidad de testigos protegidos. Si esto fue creciendo exponencialmente a raíz de la ley del arrepentido, uno puede imaginar que puede suceder aún más. Sin duda. ¿Están preparados para eso? El sistema, históricamente, de acuerdo a lo que marca la ley, nosotros requerimos protección a las fuerzas de seguridad federales. Las distintas fuerzas de seguridad federales afectan distintos hombres para llevar adelante las protecciones. Cuando empieza la discusión de la ley del arrepentido, el ministro Germán Garabano tiene la visión de decir, bueno, vamos a necesitar un cuerpo de élite especial para llevar adelante estas protecciones de tan alto nivel, y ahí es que se crea el Grupo Los Lobos, de nuevo con la colaboración del Servicio Penitenciario Federal, y desarrollamos ese cuerpo élite que obviamente va variando en los números que necesitamos de agentes de acuerdo a los casos que tengamos, pero siempre priorizamos lo de más alto riesgo, lo que es de riesgo muy alto. Claro. Ahí afectamos a los lobos para llevar adelante esa protección. ¿Manzanares ya tiene nivel de riesgo o no? Estamos en pleno análisis de ese nivel de riesgo, porque tenemos que acceder obviamente a ciertos elementos probatorios que nos facilite el juzgado para poder vislumbrar cuál es el alcance de esa posible amenaza que él tiene, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de riesgo que existen hoy? Niveles de riesgo... ¿Es como la alerta roja, naranja, como lo conocemos? ¿Cómo se determina? Nivel bajo, medio, alto, y después hay un nivel que es más alto todavía, que son los casos críticos, ¿no? Porque hay de repente alguien que puede estar en un nivel bajo, de acuerdo a la evolución de la causa, puede ingresar a un nivel crítico de acuerdo a lo que sucede en la causa. Claro. Entonces, por eso ese análisis de riesgo es permanente. Hay un equipo especial en el programa de protección de testigos que se dedica a hacer ese análisis de riesgo y que también evalúa los alcances de esa red que puede llegar a esa persona. Por ejemplo, Centeno fue el primero que ustedes tuvieron del caso de Cuadernos. Oscar Centeno, el primero que entró al programa, ¿no? El caso del varió el nivel de, digamos, de peligrosidad sobre él o de posible
algún tipo de... Fue variando de acuerdo al trámite que tuvo la causa y a las repercusiones que fue cobrando, obviamente, el aporte que le hizo la causa y a las distintas personas que se fueron incorporando al proceso y los resultados que tuvo esa incorporación de esas personas al proceso. Entonces, nos ha llevado a tener que ir variando, obviamente, los niveles de custodia que tenemos respecto de él. Claro. ¿Y él en qué nivel está? Este es un nivel crítico. Crítico. Sí. Nivel crítico. O sea, Centeno está en un nivel crítico. Todavía resta determinar el nivel de Manzanares. Y estaba pensando en la familia de Manzanares, que si bien Manzanares todavía no ha pedido protección para ellos o que ingresen como testigos protegidos, uno piensa en una familia que vive en Río Gallegos y que esto aumenta, ¿no?, de alguna manera el riesgo. De nuevo, la voluntad del programa de recibirlos siempre está. Nuestra labor justamente es ofrecer una herramienta al sistema de justicia para que pueda avanzar las investigaciones y tenemos el deber además de garantizar la integridad de las personas que requieran protección y que necesiten esa protección. Está en ellos determinar si creen que ese riesgo que nosotros evaluaremos como sea, si sea crítico o alto o no, los puede llegar a alcanzar y si desean modificar de alguna manera su ritmo de vida. Claro. ¿Existe la posibilidad de cambiar la fisonomía de una persona en el programa de protección de testigos, ¿no? Recuerdo, y lo hablábamos ayer con Ceci, el caso de Leonardo Fariña, una persona pública, que es más difícil, ¿no? Sí. Cuando la cara es desconocida que Totalmente. cuando no lo es. En el caso que una persona requiera una intervención, Sí. ¿en dónde se realiza esa intervención? Digo, ¿tiene que ser en algún lugar también que desconocido? ¿Tienen ustedes un lugar especial para esto? Nosotros nos manejamos de acuerdo a la experiencia que hemos recogido en estos años y a la capacitación que hemos recibido en Canadá. Eso también nos permitió ingresar en la red de Europol de programas de protección a testigos, donde están los programas de élite, si se quiere, del mundo, a trabajar con protocolos de confidencialidad. Entonces, lo que se trabaja es sobre un protocolo de confidencialidad donde las partes que entran en contacto con una persona protegida tienen el deber de suscribir un acuerdo de confidencialidad y respetarlo. Obviamente, las consecuencias son civiles y penales en el caso de que así no se respeten y trabajamos sobre esa base. Hasta hoy no hemos tenido ningún caso en que nos hayan requerido un cambio de fisonomía, pero siempre está abierta esa posibilidad. De hecho, en otros países se han llevado adelante este tipo de procedimientos. Nosotros hasta ahora no nos hemos enfrentado con ese caso. Nos hemos enfrentado con casos que no han sucedido en otros países, por ejemplo, de la región, como tener un imputado protegido en un ámbito carcelario. Claro. Argentina es el primer país de la región que lleva adelante este tipo de protección y nuestro primer caso fue en este sentido Fariña, que fue con quien tuvimos que inaugurar un sistema de protección intracarcelaria para un imputado. Sí. Y esto fue un desarrollo que fuimos construyendo en el tiempo y hoy tenemos muchas personas en esta situación que de alguna manera tenemos Manzanares un liderazgo. entra en esa situación, Manzanares ¿no? está en esa situación y hay otros tantos que están en esa situación. El caso de José López, otro de los del caso Cuadernos que están dentro del programa, que ha tenido como conductas bastante díscolas, ya tanto en su detención previa a entrar al programa y demás. ¿Dentro del programa ha generado algún tipo de problema? No, la verdad que el apego a las reglas del programa ha sido muy bueno por parte de él. Obviamente, de nuevo, como destacaba en un principio, es un proceso. Hay un momento de euforia, de ingreso al programa, de sentirse plenamente protegido y sentir que realmente no le va a pasar nada. Un momento en que empiezan las demandas y demandan de repente más cosas. Entonces, bueno, ese proceso lo vamos acompañando y vamos de alguna manera concientizando cuál es su nueva realidad, ¿no? Y que esa nueva realidad supone el cumplimiento de normas que antes no tenía que cumplir y en algunos casos el disfrute de cosas que antes no podía disfrutar. Entonces, de nuevo, es una compensación que hay que ir llevando y nosotros lo que logramos y tratamos siempre es de que aquella persona que detectamos que tiene un nivel alto, que quede dentro del programa, que permanezca en el programa, porque nosotros entendemos que es nuestro deber garantizar esa seguridad y que podría correr un riesgo real, obviamente, fuera del programa. Entonces, a veces tratamos en esto de ser lo más flexibles posibles dentro de la garantía que podamos conservar la integridad de esa persona. Por lo que han evaluado hasta ahora y la charla de horas que han tenido ayer con Manzanares, ¿en dónde lo ubicaría el nivel de riesgo? Alto. Alto. Sí.
O sea, más alto el de Centeno, de riesgo. Y Centeno, al estar Manzanares fuera alto. de un ámbito carcelario donde de alguna manera no tenemos el control total del espacio, ahí cambia la cuestión. es distinto. El ámbito carcelario presenta otros desafíos, ¿no? Los desafíos de quiénes son las personas que están en contacto con él en el cuidado, el desafío en el traslado, el desafío de nuevo, estar aislado del resto de la población carcelaria, que genera otro nivel de desafío. De nuevo, de Manzanares nos resta bastante información todavía a analizar para poder medir ese riesgo. Si lo ponemos en un riesgo crítico o no. Pero sin duda que es un caso de un nivel muy, muy importante. Bien. Ahora, una cosa es trabajar con adultos, ¿no? Otra cosa es trabajar con niños y con adolescentes, que imagino que les ha tocado, y sobre todo cuando nos referimos a las familias de todas estas personas que estábamos hablando. Sí. ¿Cómo se trabaja con estos adolescentes y niños? Que ya es difícil en una vida diaria de por sí atravesar una adolescencia, imagino, formar parte de un son los mayores programa como este. Son los desafíos más difíciles. Primero, si es necesaria una relocalización del grupo familiar, la inserción en un nuevo ámbito educativo, el cambio de repente de club, de barrio, de grupo de amigos, el uso que tienen hoy los chicos y los adolescentes de las redes sociales y la necesidad de comunicación, interrumpir esas comunicaciones es sumamente dificultoso. Por eso nosotros tratamos de diseñar planes de vida que sean realizables, ¿no? Que le permitan garantizar la seguridad con el menor impacto posible emocional a las personas. En unos casos no es posible y el plan es este, y si no es este, lo lamento, pero corre riesgo tu vida y en muchos casos se entiende, y a veces desisten del programa estando en su nuevo lugar y logran acomodarse. La verdad que hemos tenido en muchos casos muy buenos resultados, en otros hemos tenido que recalcular los planes, redireccionarlos, ceder en algunas cosas, y en esta concesión, de nuevo, siempre está la evaluación de riesgo y las posibilidades que tenemos de nosotros garantizar nuestra protección, que es nuestro deber. Claro. Pero sí, es un desafío inmenso y muy artesanal, porque cada caso tiene un diseño particular totalmente distinto al caso que le sigue, por más similitudes que uno piense que tenga, ¿no? Juan José, nos quedaríamos horas hablando de es esto. apasionante. Sí, la verdad que sí, es un mundo aparte. Por último, para cerrar, ¿cuántos testigos protegidos